Buenas tardes con todos, mi nombre es Fernanda Riera y hoy voy a presentar el análisis comparativo de dos sonetos. En este caso será 10 de octubre de José Martí y La sangre de mi espíritu de Miguel Unamuno. Para empezar, vamos a iniciar con un pequeño contexto en donde Martí lucha por la independencia de Cuba, sobre el patriotismo, y Unamuno exaltación de lengua española como la Universidad Cultural. En este caso, ambos sonetos representan una profunda reflexión sobre la identidad, desde perspectivas distintas, pero a la vez se complementan. Martí, por una parte, exalta la lucha por la emancipación de Cuba, mientras que Unamuno enaltece la lengua española como un símbolo universal, tanto de unión cultural como la trascendencia histórica. Luego nos vamos a lo que son los temas centrales. En este caso, en 10 de octubre se ve la revolución y emancipación cubana y el heroísmo y el sacrificio. En este caso, Martí captura el fervor revolucionario del pueblo cubano, evocando un grito de guerra que simboliza en este caso la ruptura con 3 siglos de opresión. En esta parte del poema en donde dice no es un sueño, es verdad, grito de guerra, o lanza al cubano pueblo enfurecido. El poema tiene un tono patriótico y a la vez épico, centrado en la valentía y el sacrificio por la libertad. En el momento en el que en el poema plasma, gracias a Dios, que al fin con entereza rompe Cuba el dogal que la oprimía. Y en contraste tenemos a La sangre de mi espíritu, en donde la lengua se presenta como identidad cultural y se empieza a ver la universalidad del español. En este caso, presenta esta lengua como elemento unificador y espiritual. En esta parte de la sangre de mi espíritu es mi lengua y mi patria es allí donde resuene. Aquí el idioma trasciende fronteras y a la vez épocas, conectando figuras históricas y culturales como Séneca, Colón y Cervantes. Por ejemplo, en Y esta mi lengua flota como el arca de 100 pueblos contrarios y distantes. El poema refleja una visión filosófica y a la vez universalista de la lengua como patrimonio colectivo. Aquí hablaremos sobre los elementos formales y recursos que utiliza Martí en su obra. Ambos sonetos están compuestos por 2 cuartetos y 2 tercetos con versos en decasílabos y también con rima consonante. Martí sigue el esquema clásico, que encontramos aquí, una BBA, ABBA, CDC y DCD, mientras que Unamuno adopta una variante un poquito más libre. En cuanto a este poema, Martí emplea las imágenes sensoriales como ruge el cañón, que refuerza el ambiente bélico. La personificación, en donde propone Cuba rompe el dogal para dramatizar la liberación, y un tono épico que destaca la heroicidad del pueblo cubano. En cambio, en el otro poema, que es La sangre de mi espíritu, Unamuno utiliza metáforas como la sangre de mi espíritu es mi lengua para establecer la relación vital entre el idioma y la identidad. También se hacen alusiones históricas en cuanto a las menciones a los personajes como Juárez y Rizal, que subrayan la diversidad de la herencia lingüística. Utiliza un tono solemne y reflexivo que ensalza la trascendencia cultural del idioma. Como conclusión, vemos como tanto Martí y Unamuno coinciden en que la identidad es una fuente de fortaleza y orgullo. El análisis de estos sonetos nos da una profunda reflexión sobre cómo la identidad es una fuente de fortaleza y pero con un enfoque y un contexto distinto que muestra la riqueza de sus respectivos ideales. Por un lado, José Martí en su obra se enfoca en la identidad nacional como un motor de resistencia y lucha por la libertad. En su soneto, la identidad está ligada a la tierra natal, al deseo de emancipación y a la búsqueda de un futuro autónomo, libre de las cadenas del colonialismo. Y por otro lado, tenemos a Unamuno, donde no solo celebra el idioma como un medio de comunicación, sino como un lazo que a los individuos les une con su pasado y con su comunidad. La lengua, en este caso, es una fuerza cultural que da continuidad a las ideas y a los sentimientos a lo largo del tiempo. Así, la identidad para Unamuno no es solamente una cuestión política o geográfica, sino que también es una cuestión lingüística y cultural.
En cuanto a la valoración personal, Martí por un lado nos inspira a luchar por la justicia y la dignidad en esta parte en donde dice de su fuerza y heroica valentía, tumbas los campos son. Esto captura la idea sobre todo de la lucha constante y también del sacrificio de aquellos que se enfrentan a la opresión. Los campos pueden interpretarse como los espacios donde se libran batallas, tanto físicas como simbólicas, y donde el sacrificio es la consecuencia de la valentía de los luchadores. Este mensaje es especialmente pertinente en el contexto actual, cuando los derechos humanos, la justicia social, la dignidad siguen siendo valores por los cuales se lucha en diversas partes del mundo. Y por otro lado tenemos a Miguel de Unamuno, que en su obra subraya una faceta fundamental de la lengua, no solo un instrumento de comunicación, sino un vínculo y patria compartida. Por ejemplo, en donde dice lengua en que a Cervantes Dios le dio el Evangelio del Quijote. Refleja cómo el autor percibe la lengua española no solo como un medio para narrar historias, sino como un espacio sagrado donde se gestan los grandes legados culturales de la humanidad. Al citar a Cervantes, no solo se subraya esta importancia de la lengua en la construcción de la identidad colectiva, sino también el poder de la palabra como vehículo para la creación de una conciencia colectiva. Como reflexión final, los dos poetas nos enseñan cómo la palabra puede ser un medio para generar cambios, también para conservar la memoria y fortalecer los lazos humanos. Sus obras van más allá del arte, convirtiéndose claramente en una voz activa que nos invita a pensar sobre nuestras raíces y el papel que desempeñamos en la sociedad. Muchas gracias.